parte de la economía norteamericana. Ojo, porque el dato que está comunicando ahora mismo la Oficina de Estadística norteamericana es de 7,1. Bate la previa que había, el forecast que había del 7,3%, y el S&P 500, si lo ven en minutos, se dispara definitivamente hacia arriba, lo hace ya hasta el 4.112. Se dispara el S&P 500, gana más de 100 puntos desde que hemos conocido que la inflación en Estados Unidos sí tiene, como les decíamos en los minutos previos, más componente ya de bajada, porque energía y alimentos ceden mucho más de lo que esperaba el mercado, hasta tal punto que ahora mismo la inflación mensual solo sube una décima, y viene sobre todo impulsada por la inflación core, que baja más de lo que también esperaba el mercado, pero sigue subiendo 2 décimas, un 0,2. La fotografía es, veníamos del 7,7% de inflación, hemos visto una previsión que era del 7,3%, el dato definitivo es del 7,1%, porque la inflación solo sube mensualmente una décima. Y ojo, porque lo que se ve también en la inflación subyacente, la que no tiene ni alimentos ni energía, es que también esta recoge una mayor contención de lo que esperaba el mercado. Esperaba que subiera un 0,3%, solo sube un 0,2% para dejar la inflación subyacente en el triple del objetivo de la Reserva Federal, en el 6%. Se esperaba 6,1%, al final es el 6%. El dato es espectacularmente positivo sobre la economía norteamericana, con el comportamiento ya ahora sí de la Fed golpeando al conjunto de la inflación, y el mercado lo celebra con una subida del 3% en el S&P 500, en el Nasdaq, todo en futuros, por supuesto, del 3,62%. Mejora el dato de inflación, lo que estaba esperando el mercado. El mercado en Europa también se da un subidón brutal. Miren si pueden en estos gráficos el IBEX 35, cómo se ha dado la vuelta y cómo está marcando ahora mismo el camino hacia el 1,10 de subida, 1,10%. 8.348, Eurostoxx 1,69, 3.988 puntos. Pero el protagonista fundamental está al otro lado del Atlántico. Parece que ahora el S&P 500, después del movimiento inicial, del bandazo, del golpe inicial que ha dado, parece que está intentando repensarse si tiene suficiente fuerza. Está creciendo el S&P 500 2,76%, está creciendo el Nasdaq 3,49%. Crece el petróleo un 1,4%. Está intentando alcanzar los $80, pero está lejos, 79,15. Y el West Texas intenta lo propio con los $75, pero está todavía lejos, 1,17 de subida en 74,15. Ojo el Bitcoin, que se dispara también un 3,79 en 17.861 puntos. El dato de inflación es mucho mejor de lo que estaba esperando el mercado. Si pueden ver la nota de prensa que ha publicado el Bureau of Labor Statistics en Estados Unidos, se puede ver cómo el movimiento ya de ralentización, no solo de haber encontrado el pico mensual, en ese primer gráfico, en ese primer chart, se ve cómo el movimiento es del 0,4 para caer ya al 0,1% de crecimiento. El dato es buenísimo, sin excepción. Dice que todos los ítems, además, se han comportado en ese crecimiento del 7,1% a 12 meses, acabando en noviembre, pero que dice que es el menor incremento de los últimos 12 meses en el periodo que se inicia en diciembre de 2021. Está contando también esta nota de prensa que el índice energético en el año ha crecido un 13,1%, pero también se ve cómo empieza a declinar la fuerza energética en el índice, la fuerza de todo el componente energético, y también la alimentación, que está creciendo en datos interanuales un 10,6% en el último año, pero que también se nota cómo empieza a decrecer, cómo empieza a reducir la fortaleza con la que iba subiendo. No sé si pueden ver el siguiente gráfico que marca la nota de prensa del Bureau of Statistics de Estados Unidos, que nos marca el dato del IPC normal ya decayendo hasta ese 7,1, y la ralentización también de la subyacente cayendo hasta el 6%, hasta el 6% desde el 6,3% anterior, 6,1% que se esperaba. Ojo,
porque el movimiento, si lo vemos en la siguiente tabla de la nota de prensa del gobierno norteamericano, está en que la energía, aunque sube en el entorno del 13,1%, en noviembre aporta un menos 1,6%. Es decir, la energía empieza ya a aportar negativamente al crecimiento de la inflación y es la clave, ya que la Core sigue manteniendo un crecimiento fuerte que impulsa incluso al IPC general, pero la energía empieza a tirar hacia abajo con ese dato que ahora mismo ya es, como les decía, en dato mensual, la energía, a ver si lo vuelvo a encontrar, del 1,6%. La gasolina en todos sus tipos está ya marcando una caída del entorno del 2% y los servicios energéticos ya causan un 1,1% de caída, con la electricidad también cayendo un 0,2%. Si vemos todas las commodities, salvo alimentos y energía, ahí vemos una caída del 0,5%, es decir, protagonista, claro, ahora mismo en la caída en la energía, por ejemplo, en la utility, en el gas service, en la caída en noviembre es del 3,5% y venía en octubre de caer un 4,6%. Es decir, viene con un movimiento ya continuado de ralentización. Es verdad que tampoco el frío ha entrado con la fuerza que se esperaba en el otoño camino del invierno, pero sí es cierto que los grandes factores de crecimiento que se han visto durante el último año están ahora mismo empezando a ceder, a decrecer. ¿Y qué sube? La alimentación, por ejemplo. La alimentación con un 0,5% sigue aportando al alza, a pesar de que el crecimiento interanual también al alza muy fuerte es del 10,6%. O la comida a domicilio con un crecimiento del 0,5%. Vemos también una caída en los servicios, por ejemplo, médicos. Vemos una caída del 0,1% en los servicios de transporte y vemos un crecimiento del 0,6% en rentas de vivienda. Es decir, que sigue aportando los alquileres un movimiento de subida en el IPC en general. Otro de los puntos clave es ver el SP500. Vamos a ver si podemos volver a ver el SP500. Lo ven ahí con un cambio ahora mismo en futuros del 2,20% arriba, 4.072 puntos. Un movimiento muy fuerte, si lo están viendo ahí en minutos, al principio muy fuerte de crecimiento, para el bandazo dejar luego un movimiento de recogida hacia este movimiento de 4.075 puntos. Vamos a empezar enseguida el análisis